Hola, voy a comenzar con el tema de métodos de separación de mezclas. Recordemos que una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras. Las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Entonces, dentro de los métodos de separación, yo voy a tener la filtración, la centrifugación, la cromatografía, la destilación, la decantación y la imantación, entre otros. La filtración es uno de los métodos de separación más utilizados. Tiene por objeto separar sólidos insolubles de líquidos o puede ser también sólidos en gases. Esta mezcla tiene que hacerse pasar por medio de un filtro o un material poroso que puede ser de diferentes materiales, desde la grava, la arena, el papel filtro, el papel normal, la porcelana, entre otros. Entonces, generalmente se utiliza un embudo en el cual se puede poner un filtro, un papel filtro o una barrera porosa. Este es un embudo. Tenemos embudos de tallo corto y embudos de tallo largo. Y aquí tengo una mezcla que tiene un sólido insoluble. En este caso puede ser una mezcla de agua con arena, por ejemplo. Y en el momento de depositar aquí el agua y la arena, tú te puedes quedar aquí con la arena y va a pasar el agua. Entonces aquí puedes tú recuperar el sólido. También aquí ponen un ejemplo donde también tú puedes separar, en este caso, hacer una filtración para quedarte tú con un residuo. En este caso es fresa. Estás haciendo, te puedes quedar aquí con un colador que va a funcionar como una barrera para evitar el paso de las partículas más gruesas. Entonces aquí te puedes quedar con el líquido. Es lo mismo que pasa con la cafetera. Aquí yo puedo filtrar, por ejemplo, el jitomate, me puedo quedar aquí con los restos de jitomate y estoy filtrando para hacer, por ejemplo, una sopa, para obtener esta agüita con fresa, pero también en una cafetera, porque yo puedo utilizar en una cafetera un papel filtro, pongo el café y va a pasar únicamente pues no va a pasar el grano que nos puede dar una sensación desagradable en la boca, y voy a poder realizar el café por medio de la filtración. Así es como funcionan las cafeteras tradicionales. Otro método es la decantación. Sirve para separar también un sólido insoluble de un líquido, o bien dos líquidos no miscibles. Quiere decir, puedo separar dos líquidos que no se mezclan, es decir, una mezcla heterogénea. Entonces, también puedo tener una mezcla de agua con arena, de agua con frijoles, y lo único que voy a hacer es dejar reposar el líquido, dejar reposar esta solución para que el sólido se asiente, y lentamente ir decantando, ir quitando el agua para únicamente quedarme con la arena, o puede ser también agua y arroz, agua y frijoles, que también es un ejemplo en la vida cotidiana, un ejemplo en la cocina, y yo decanto lentamente. Puede ser agua y canicas, agua con piedra, y entonces me voy a quedar únicamente con la arena, con las piedras, con el arroz, y voy a tirar el agua. Decanto lentamente, cuidando de que no se vayan los residuos sólidos. Otra forma de separar, en este caso dos líquidos que no se mezclan, es por medio de que se llama embudo de separación o embudo de filtración. Tiene aquí una pequeña llavecita que yo puedo abrir para dejar salir lentamente primero el agua, que puedo recuperar aquí en un vaso de precipitados. Cierro la válvula, pongo otro vaso de precipitados y puedo recuperar el aceite. Entonces ahí me fijo en que sea una mezcla heterogénea, porque yo tengo que distinguir claramente las dos fases, y este embudo me va a permitir realizar esa operación, su separación.
en la evaporación. Aquí yo puedo separar sólidos o líquidos disueltos en disolventes volátiles. El sólido se va a depositar en la superficie deseada y así el líquido se evapora. Es lo que realizamos muchas veces en la cocción de los alimentos, ¿cierto? Yo puedo eliminar todos los restos, en este caso si tengo agua con arroz, al realizar la cocción comienzo a hacer una evaporación, se va absolutamente toda el agua, porque estoy aprovechando que se va a evaporar el líquido contenido, en este caso, en el recipiente, y me voy a quedar con el sólido. El ejemplo fue claro en el arroz, pero acuérdate que el arroz sí está sufriendo un cambio químico, ahí estoy mezclando también que la evaporación únicamente es en el agua, el fenómeno físico es en el agua y el arroz está sufriendo una cocción. Si yo tuviera una mezcla de agua con sal, puedo evaporar totalmente el agua y quedarme con la sal, que es lo que hacen muchas veces en las playas para la obtención de sal de grano. Ponen en la arena a separar, pues en grandes salinas, ponen a secar agua de mar y se van a quedar, en el momento de que se evapora todo el agua, se van a quedar con los restos de la sal. Por eso cuando muchas veces vas a ciertos pueblos cercanos a la playa, tú puedes observar la presencia de que la sal tiene a veces también restos de arena. Muchas veces ya después, para eliminar los restos de arena, hacen un tamizado, que ahorita voy a hablar de ese método. En la destilación, es un método que permite aprovechar las diferencias entre los puntos de ebullición de las sustancias. Por ejemplo, si yo quisiera separar vino que tiene cierta cantidad de alcohol del agua que puede llegar a contener, voy a poner un matraz de destilación, un refrigerante que se conecta de esta manera con dos soportes universales y vienen con estas mangueras que están conectadas al chorro del agua. Entonces aquí hay agua corriente que va a estar enfriando el líquido que se está evaporando. Ahora sí que si yo tengo aquí alcohol, se va a comenzar a evaporar por el calor que yo estoy generando, pasa de líquido a gas, por eso se basa en las diferencias en los puntos de ebullición. Y en el momento de pasar este vaporcito que pasa por aquí, cuando llega al refrigerante, se enfría y se convierte otra vez en líquido. Entonces vean cómo aquí, en el momento de que se enfría, ya cae en estado líquido. Y entonces tú en este matraz vas a obtener el destilado. Entonces yo puedo separar agua y alcohol, porque el alcohol se va a empezar a evaporar primero. El alcohol tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el agua. Entonces aquí tú puedes obtener primero el alcohol, continuar la ebullición y luego seguir con el agua. Entonces eso me puede permitir separar, por ejemplo, el tequila del refresco, el agua del vino, pero también en una destilación del petróleo se pueden ir separando todos los componentes que puede contener el petróleo para separar el gas, la gasolina, el diésel, el queroseno, entre otros componentes. Son aparatos, ahora sí que un destilador enorme y que maneja temperaturas muy, muy altas para realizar esa destilación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es un método que permite separar sólidos, puede separar dos sólidos, donde el requisito es que uno de los sólidos sea sublimable. Yo puedo tener una mezcla, por ejemplo, de yodo con arena o con yodo y alguna otra sustancia, y el yodo sí es un sólido sublimable, es decir, va a pasar de sólido a gas. Aquí se tapa generalmente con
un vidrio de reloj y se le pone agüita aquí en la superficie para que se enfríe. En el momento de que el vapor toca la superficie del vidrio de reloj, esto se enfría rápidamente y pasa de sólido a gas, y en el momento que toca el vidrio de reloj, que muchas veces tú puedes ponerle aquí un hielo, se van a formar cristales. Entonces tú puedes separarlo porque no todos los sólidos van a ser sólidos sublimables. Un ejemplo es el yodo, pero también si estuviéramos en el laboratorio lo veríamos con cristales de una pastilla de baño. Este también va a pasar de sólido a gas, ese vaporcito que pasa a estado gaseoso, después en el momento de tocar el vidrio de reloj, se enfría y se forman los cristales. Entonces, este es un método que me permite separar dos sólidos, pero uno de ellos tiene que ser un sólido sublimable. ¿Qué pasa con la imantación? La imantación permite el aprovechamiento de que ciertos metales van a ser atraídos por los campos magnéticos. Se dice que son metales ferromagnéticos. Por ejemplo, si tienes una mezcla de limadura de hierro con acerrín, tú puedes utilizar un imán para separar toda la limadura de hierro del acerrín, y entonces el acerrín pues no es atraído por los campos magnéticos. En cambio, la limadura de hierro sí. Por eso es que les mencionaba que son metales ferromagnéticos, metales que son atraídos por los campos magnéticos, como el hierro. Entonces yo puedo pasar el imán y me voy a quedar con toda la limadura de hierro. En la cromatografía, este es un método en el cual se pueden separar también los componentes de una mezcla. Tienes que tener tu mezcla y esta se va a caracterizar porque voy a presentar una fase móvil y una fase estacionaria. En este caso, ¿quién es la fase móvil? El agua. Yo tengo aquí un papel filtro que va a actuar como la fase estacionaria. Aquí hay una pieza de madera, lo puedes poner únicamente en un vaso de precipitados y apenas tiene que tocar el agua, el papel filtro. Este es un papel filtro o una barrera, en este caso, pues porosa. Pones una mancha de tinta, de esa tinta en agua, y entonces que apenas la tira de papel toque el agua comienza a subir. Esa sería la fase móvil, y conforme comienza a subir el agua a través de la tira de papel, va a ir separando los componentes de la tinta. Entonces esto me permite separar los componentes de la tinta. El color negro pues está formado por estos diferentes colores, y así los voy a ir observando cómo se van a ir separando a partir de la fase estacionaria, es decir, conforme vaya subiendo el agua. Esa es una cromatografía simple, se van a ir moviendo los componentes del papel a lo largo del papel. Entonces, esto me permite separar, por ejemplo, también la clorofila. El ejemplo clásico es el de la tinta, pero también puedo separar los componentes de la clorofila. Por ejemplo, aquí pusieron el puntito de tinta y vemos cómo se va separando, pero si yo pongo agua o alcohol y pongo también una mezcla que puede ser agua, alcohol y espinaca molida, voy a observar que los componentes de la clorofila se van a ir separando. ¿Qué voy a tener primero? La clorofila B, la clorofila A, la xantofila y los carotenos, que son componentes presentes en las plantas verdes. Entonces esto me va a permitir separar los componentes de la clorofila, todo lo que hace que las plantas sean de color verde. Pero también hay pigmentos que le van a dar otros colores a las plantas, como el color naranja, que es el de los carotenos,
o el color amarillito, que son las xantofilas. Entonces, todos esos componentes presentes en las plantas, yo los puedo separar por cromatografía. ¿Qué pasa en la centrifugación? Permite separar sólidos y líquidos utilizando la fuerza centrífuga o este movimiento giratorio. Aquí tengo yo una centrífuga y tengo, por ejemplo, una muestra de sangre. Esta va a girar a gran velocidad. Yo puedo programar tanto el tiempo como la velocidad. Por ejemplo, 2000 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que esta centrífuga va a dar 2000 vueltas en un minuto. Gira a gran velocidad. Y este me va a permitir realizar varios estudios médicos, por ejemplo, para la obtención de las plaquetas, para hacer análisis sanguíneo. Aquí se puede obtener un botoncito y se tira el sobrenadante. Te quedas con la parte líquida de la sangre, que está compuesta por agua, células, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, para que los médicos puedan hacer análisis para conocer la salud de tus glóbulos rojos, que también están transportando oxígeno en la sangre, que sean del tamaño adecuado. Todos esos estudios van a ser de utilidad médica, pero también se utilizan para procedimientos como la extracción del ADN. Entonces son procedimientos muy importantes que se realizan en el laboratorio y que permite pues separar la parte líquida de la sangre de la parte celular. ¿Qué pasa en un tamizado? Yo voy a tener dos sólidos, que puede ser una mezcla de grava y arena, y voy a utilizar un tamiz, que en este caso permite separar a los sólidos de acuerdo del tamaño de su partícula. Cuando los trabajadores empiezan a tamizar, pasan la grava y la arena para que queden las partículas más finitas y puedan hacer la mezcla muy bien y puedan realizar el colado o el trabajo que estén realizando. Pero también lo puedo utilizar en la cocina cuando yo estoy utilizando, que me piden en una receta cernir harina. Ahí también puedo utilizar un colador, un tamiz, un cernidor de harina para ir obteniendo las partículas más finas y que yo pueda mezclar fácilmente en mi receta. Entonces el tamizado se puede aplicar tanto en la construcción como en la cocina. Es un método muy interesante, muy importante. ¿Qué pasa con la cristalización? En la cristalización yo voy a tener una solución saturada, una solución concentrada, que generalmente se calienta, se disuelve lo más posible. Posteriormente, se trata de eliminar las impurezas, es decir, ya concentré muchísimo la solución, puede ser una solución concentrada de agua con sulfato de calcio, con sulfato de sodio, y esta se va a concentrar, se va a calentar y posteriormente la vas a filtrar para tratar de pues remover toda la mayor cantidad de agua posible. Entonces puedes dejar también evaporar directamente el disolvente. Y entonces tú vas a obtener cristales. Por eso este método se llama cristalización. En este caso se trata de que la solución esté bastante concentrada y que después esta solución se precipite en el fondo, en este caso que se evapore todo el agua y obtengamos este precipitado, que son los cristales. Vean cómo los cristales pueden ser de gran tamaño. Tú puedes preparar una solución bastante saturada, por ejemplo, de agua con sal, de agua con azúcar, que quede bastante concentrada, y tú puedes dejar que también se vaya evaporando, también la podemos calentar, filtrar, o bien dejar que se evapore después de unos días y obtenemos esos cristales. Entonces, de estos métodos, ¿cuáles son los que nosotros aprendimos? ¿Qué método se utiliza aquí en el café? ¿Qué método se utiliza aquí para cernir la harina? En este caso, ¿cómo se llamaba este método cuando utilizabas este aparato que es el refrigerante? Cuando utilizabas un imán
y qué pasaba cuando tú tenías esta estructura que era una fase móvil y una fase estacionaria. Por favor, identifica estas 5 situaciones y dibújalas en tu cuaderno. ¿Puedes reconocer a qué método corresponde? Muchas gracias.